Iniciamos Gratísimas Venerable la Herrera. Gratísimas Venerables seres del pueblo de Dios por estar en sintonía con el ejido del conocimiento. Hoy es un día muy especial por cuanto es sábado, aparte de ser un día muy espiritual, íntimo y fuerte, también es un día muy especial para llevar a efecto las labores litúrgicas y las labores mágicas que corresponden a la obra del Supremo Hacedor. Vamos entonces, venerables seres, a cumplir lo que habíamos dicho el día anterior. A que sus mercedes vuelvan a oír la hermosísima lectura de la venerable gran Ceres Parvel, que fue emitida el día de ayer, pero que en honor a estas palabras vamos nuevamente a volver a leer. Para eso la venerable Gaby Nancy, mi vida como evidente el día de hoy, va a leer estas palabras de fuego para todo el pueblo de Dios. Para todos los que el día de ayer no estuvieron, que sabemos que hoy van a estar, y algo muy importante, solicitamos a los seres del Levantacierto Juvenil que se reporten por el Skype. También estamos esperando sus portes y sus palabras al respecto de este hermosísimo comentario. Entonces, venerable Gaby Nancy, sin más preámbulos, iniciamos con el tracto de este día, mi llegada aquí a este lugar. Un muy buen día en este día de sábado a todos ustedes, los que nos están viendo y oyendo por nuestra emisora La Voz del Tao, por Tao TV por la Esfera, la emisora de Joven Taoísta y también la emisora de Etastitlán. Y un saludo muy especial también para todos nuestros sacros elohines, para nuestro gran Dios Júnido, para todos los monjes y visiteras que ya se encuentran aquí prestos y listos para oír esta gran clase de sabiduría en esta managra, algo que aquí en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Bueno, vamos a leer el comunicado de la venerable Sparwell que le envió a la señora Fátima. En la siguiente contesta que la venerable Sparwell envía a la señora Fátima. Mucha constancia, venerable seres, porque este comunicado que envía la venerable Sparwell es un comunicado bastante extenso en sabiduría, en elocuencia, para que, como les decía en el día de ayer, todos los que aún desconocen muchas cosas de acá del gran templo vegetal Sacro Aquarius puedan llegar a conocer y así se empapen más de todos estos asuntos que se han estado tratando durante más de una semana con la señora Fátima, a quien también si está conectada le enviamos un especial saludo a su merced, señora Fátima. Bueno, dice la venerable Sparwell: honorable doctora Claudia Alejandra de Fátima, apreciada hermana, gracias a Dios porque usted, en forma sabia, se ha pronunciado con varias emisiones, mas en alguna proporción dirigidas a esta su hermana en la fe de Jesucristo, Sparwell. Agradezco a Dios por la oportunidad de Dios haberla escogido a usted para representar la Iglesia Católica ante los Tao judíos de verdad del mundo. Yo también siento, visualizo, intuyo, creo y tengo fe que Dios me ha elegido para, en la proporción de los conocimientos que me ha proporcionado la educación académica, poder tener el privilegio de dialogar con usted, pero más en especial, poder tener el privilegio de discernir lo que pareciera que usted necesite conocer. Así como ha sido escogida usted para presentar delante de Dios lo que a su forma de ver parezca que yo desconozca. Qué privilegio magnífico tener con quien dialogar de Dios en dos conceptos universales diferentes, y tanto usted como yo poder discernir nuestros puntos de vista. Me alegra muchísimo que en nuestro diálogo pareciera que yo fuera católica y que me pudiera ya estar convenciendo para seguir esa enseñanza universal. Pero también cuando usted habla, ya noto que usted fuera Tao judía de verdad, pues nuestro diálogo, vuelvo y digo una vez más, es un privilegio no solo para usted y para mí, es un privilegio para usted, porque lo que la Iglesia Católica tiene que decir
porque lo que la Iglesia Católica tiene que decirle la verdad o de mentira al pueblo tao judío de verdad. Usted irrumpió valerosamente reclamando por los reclamos que este pueblo está haciendo, con la gran oportunidad de mostrar la doctrina católica. Y esta su hermana y amiga Sparrow, que habló por mí, pues nuestro diálogo es individual, lógico, y que se pluraliza por el sistema que las dos estamos utilizando para nuestros diálogos, que es un sistema no solo internacional, es un sistema global en la esfera, porque en lo que he estado investigando en Europa, en el Asia, en la China, en todos los lugares del Oriente, en la India, en las 3 Américas y aún en Australia, en todos estos lugares de la esfera, está el mundo oyendo sus palabras y las mías. Claro, también las palabras de los tao judíos de verdad, que cada día se va extendiendo más alrededor de la esfera. En la medida que van descubriendo que también este pueblo tiene un pasado milenario, un presente y un futuro que cada día marca su sendero. Nuestros diálogos entre usted, hermana Claudia Alejandra de Fátima, y Sparrow, hoy son leídas sus palabras y las mías, tronando en los oídos y en el corazón de un alto porcentaje de la humanidad presente en los idiomas de cada área geográfica. En uno de sus párrafos de los escritos que ha transmitido me dice: veo lo espiritual con los ojos del amor y trato, eso sí me cuesta, comprender por qué tantos y tantas que dicen ser seres de luz, quienes tendrían incito en ellos, tatuado el amor en su corazón, y si el amor es igual a caridad, generalizan, judicializan, emitiendo sentencias condenatorias a una institución eclesiástica y laical sin haberla estudiado y conocido a fondo, como yo quisiera saber de ustedes. Esta es la máxima oportunidad que tiene usted para saber de nosotros. Es muy posible que Sparrow no le pueda transmitir todos los conocimientos nuestros, las prácticas nuestras, en general, la doctrina que existió, inclusive antes de la existencia de los hebreos, refiriéndome al taoísmo y refiriéndome a nuestro padre Abraham, hoy unificadas con la doctrina judaica de aquellos judíos que dijo Cristo. Ay de los que se dicen ser judíos y no lo son, porque son sinagogas de Satanás, refiriéndose a los mismos judíos que gritaron: crucifícale, y que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y que esa misma clase de falsos judíos hoy conforman el sionismo que hizo alianza con el Vaticano. Nosotros somos los judíos de verdad, no somos esos. Me alegra muchísimo su palabra que dice: como yo quisiera saber de ustedes. Ahora tiene la oportunidad de su vida para saber de nosotros, sin perder la esperanza que yo pueda ser católica, ya que usted tiene un carisma especial para exponer su doctrina, aún sin descartar el riesgo que ya me está demostrando que usted también ya es tao judía de verdad. Qué elegante fusión la que está ocurriendo entre usted y yo. Y como ya le dije, Sparrow no le podrá explicar todo el conocimiento nuestro de los millones de los tao judíos del mundo
que hoy están admirados leyéndola y oyéndola a usted. Cada día aparece un admirador más de su doctrina, exponiendo lo que somos, lo que hacemos y la doctrina que practicamos. Estimada hermana, doctora Claudia Alejandra de Fátima, para que conozca suprema o profundamente de nosotros, oiga todos los días cuidadosamente el ejido del conocimiento, que es en el cual están mis hermanos en la fe, los Tao judíos de verdad, exponiendo lo que usted quiere saber de nosotros. Y así tiene usted la oportunidad de darme y darnos a conocer lo que presuntamente desconocemos. Este diálogo que vamos a sostener, que no es uno solo, vamos a hacer muchos comunicados entre usted y yo. Lo que usted emite, existe la posibilidad que conforte y fortalezca la fe de muchos católicos que estarán felices oyendo sus exposiciones que también ha sido de muy buen agrado al pueblo Tao judío de verdad, pues los líderes mundiales del taoísmo en distintos lugares de la esfera estaban esperando esta gran oportunidad, que alguien nos contestara sin la agresión bélica con que la Iglesia Católica nos ha contestado en los siglos pasados, en el siglo pasado y en el siglo presente. No porque el taojudaísmo de verdad, ni los taoístas, ni los judíos en los siglos pasados hayamos agredido a quienes en forma injusta y criminosa nos han agredido, capturado, torturado, asesinado en las distintas formas de matanzas a nuestros progenitores. Honorable hermana Claudia, los miembros y la juventud del pueblo Tao judío de verdad no están presentando una agresión. Nos estamos quejando del dolor que nos han producido los atropellos perpetrados, no por usted, hermana, es por las instituciones misioneras de la Iglesia Católica, pues usted, hermana Claudia Alejandra, es una persona admirable, por ser quien ha respondido ante los lamentos del pueblo Tao judío de verdad, que en este caso de atropellos de lesa humanidad, posiblemente no los ha hecho usted, posiblemente no los ha dirigido, no por los que hayan sido llevados a efecto en siglos pasados, cuando su materia todavía no existía, pues soy testiga audible y sensible de una cantidad de hechos que justifican el grito que todos los días mis hermanos Tao judíos de verdad emiten para quien los pueda oír. Pero he descubierto y han descubierto que usted, hermana Claudia, fijó su oído para oír nuestra queja de hechos, no solo del siglo pasado, ni de los siglos pasados, no solo de los milenios. Bueno, hacemos una pausa en estos conciertos. Nos dicen de las gradas que ha llegado un comunicado, a quienes también saludamos. Bueno, pedimos licencia, nos dicen que continuemos. En el instante que haya que dar paso, con mucho gusto les damos paso para algún comunicado de algún Elohim que vaya a ir entrando. No solo de los milenios pasados, es de hechos recientes perpetrados contra el pueblo Tao judío de verdad, y que este pueblo lo ha sufrido, y todos los miembros, si no físicamente, moralmente, lo hemos sufrido. Y como usted, hermana, desea conocer más de nosotros, la invito a conocer algo de mí personalmente. Gracias a Adoraí no soy exiliada, así que equivocadamente en el templo alguien diga que la monje exiliada es para huir.
Pero esto es considerable que mis hermanos digan así, pues se han acostumbrado a que un considerable porcentaje de taoístas viven exiliados, porque forzosamente tuvieron que huir ante la invasión perpetrada al templo, donde vivían miles de monjes, preparándose cada día en los distintos estudios teológicos, laborales y profesionales. Invasión que fue perpetrada por algo más de 2000 invasores, entre los cuales iba un mal número de paramilitares, afiliados bélicamente al Opus Dei, auspiciados por los sacerdotes de las poblaciones aledañas al templo, avalados por el gobierno de Uribe Vélez, en obediencia y acato a Karol Wojtyła, el papa de aquellos malos días, por orden papal, de acuerdo a los datos que tengo transmitidos por el mismo misionero de Yarmán, que perpetró tantos robos en el templo. La orden papal fue que de todas las instituciones o brazos armados del Vaticano ingresara un porcentaje al templo, de lo cual en esta invasión ingresó ejército suizo, español, gringos, polacos y gentes de otros países con tanto armamento como para pelear con el ejército de un país. Y si es que usted en realidad ignoraba este hecho, de lo cual tengo relativas dudas que lo ignoraba, pues si usted se levantó en el Opus Dei y continúa teniendo comunicación con esa dependencia católica, existe la posibilidad que pudiera haber conocido ese atroz acontecimiento. Pero si por alguna circunstancia, aparentemente o presuntamente, no conoció ese hecho, se lo voy a dar a conocer una vez más. Y digo que una vez más, no porque yo le haya dicho a usted, es porque mis hermanos que sufrieron este atropello personalmente en las comunicaciones que he estado oyendo, han emitido su queja, y quienes han emitido esta queja no ha sido porque alguien le contó o porque les fue comunicado este hecho, es porque lo sufrieron en carne propia. Muy bien, aquí podemos apreciar en estos cuadros que vemos una gran marcha que hicieron los taoístas hace ya varios heliocrones en protesta contra todos los atropellos y crímenes que cometieron esta cantidad de ejército, más de 2000, del ejército de Colombia, de Suiza, y otra cantidad de seres que entraron a este lugar, o animales mejor, dijéramos así, porque las atrocidades que cometieron en este lugar fueron terribles. Más adelante nos podemos ir dando cuenta de todo lo que relata la venerable Sparwell, y así nos vamos empapando más del tema ocurrido en el 2004. Es muy posible que las gentes que usted ha oído estos días emitir estos lamentos son padres que perdieron sus hijos, hijos que perdieron sus padres, madres que perdieron sus hijas e hijos, hijas e hijos que perdieron sus madres y que no saben hasta este día, después de casi 10 años que pasó. Gratísimas, maestras. Y después de casi 10 años, ¿qué pasó con su familia? Si los mataron, o los tienen por allá esclavizados en algún lugar, o los tienen en alguna cárcel, o ya quizá de pronto pasaron a ser alimentos concentrados para perros, o quizá hayan quedado en alguna fosa común, o de pronto los perros o los chulos se los hayan comido. Le pido, hermana Claudia, que le tenga paciencia a mis hermanos tao judíos de verdad, porque yo sé plenamente y con claridad que ellos no lanzan estos quejidos al mundo con el propósito de ofender. Es porque su dolor es muy grande.
Y torno a decirle, hermana Claudia, que les tenga paciencia, que les perdone su comportamiento, quizá de pronto insultante, pero es que este es el fruto del dolor, de la desesperación, de la angustia por la pérdida de sus seres queridos. No es que este pueblo se exceda histéricamente en alaridos quejambrosos, es que ante esta nuestra queja nadie nos había oído. Gracias a Dios, que Dios hoy la puso a usted, miembro del Opus Dei, para que nos contestara y nos oyera. De eso estamos muy alegres, yo especialmente, Sparrowhead, porque tenemos la oportunidad que, aunque sea como mínimo, hermana, pidiendo a Adonai, pero licencia, vamos a leer nuevamente, aunque sea como mínimo, nos oigan. Por este motivo, desde nuestro primer comunicado, he estado orando por usted, hermana, pidiendo a Adonai que la bendiga y que la cuide en todos los peligros que pudieran sucederle a quien abre la puerta mediática para transmitir estas quejas. Y pido siempre en mis oraciones que tenga mucho éxito en su profesión, ya que de acuerdo a sus mismas palabras, el derecho que usted practica es en pro de un mejoramiento de la vida de los seres humanos, que tengan el privilegio de oír sus conferencias, sus enseñanzas y o sean defendidos en algunos casos en que un jurista como usted pueda intervenir en beneficio del desvalido o la desvalida. Bueno, aquí apreciamos una criatura. Él es el venerable maestro Alfa Huitramada. Este ser lo conocido acá de monje. Estuvo muchos heliocrones de monje. Él tenía un cuerpo fuerte, vigoroso, y podemos apreciar la forma en la que lo dejaron, los venenos que dejaron aquí las Fuerzas Armadas, no solo de Colombia, sino de los demás países que entraron. Así quedó este venerable ser cuando solamente cogió una papeleta, y con esa papeleta ya ese veneno se metió dentro de sus poros, y así lo fue dejando a esta criatura. Él desencarnó, exacto, debido a las consecuencias que le dejó la radiación química de este veneno tan atroz. Ya sabemos que esas armas biológicas tienen que ser licenciadas por los gobiernos de la tierra. ¿Qué nos creyeron esta gente a nosotros que somos para que hubiesen hecho semejantes barbaridades que cometieron acá en el gran templo vegetal Sacro Aquarius? Ahí lo podemos apreciar de una forma nítida y clara, pero ya al cabo de casi 12 heliocrones, este ser desencarnó debido a esto mismo. Entonces, ahí nos vamos dando cuenta, venerables seres que nos están viendo y oyendo, y a su merced, señora Claudia, se va a ir empapando más y más de las atrocidades cometidas por los gobiernos de la tierra aquí, en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, en el año 2004. El que yo diga que la invasión al templo fue perpetrada por el Opus Dei, en ninguna manera quiero ofenderla con esto. Más bien me entristece que una persona que dentro de su alma lleva la caridad cristiana haya sido formada por el Opus Dei, pero quizá Dios lo quiso así, para que usted sirviera como vocera indirecta, para incitar al pueblo tao judío de verdad, que pudiera emitirle esta queja directamente a una miembro del Opus Dei. Queja que no la dudo está siendo conocida, grabada, escrita, registrada en el Vaticano. Por eso oro todos los días por usted, y en mis oraciones pido a su Dios, que es mi mismo Dios, no importa cómo sea llamado, que no vaya a tener complicaciones mi querida hermana Claudia Alejandra de Fátima, excepto que haya sido
autorizada o le haya sido ordenado llevar a efecto esta intervención defensiva que en realidad ha resultado un beneficio tanto para usted como nosotros los Tao judíos de verdad. Para usted, porque he tenido el privilegio de leer los comunicados que ha emitido, en los cuales está cumpliendo mi pronóstico. Aquel que le dije en nuestra comunicación primera, que antes de haber hablado con Sparwell, usted era una, y ahora después de haber hablado, usted y yo, mi querida hermana Claudia Alejandra de Fátima, ya es otra, no es la misma, y así que usted, aún contra su misma conciencia, recalque, repita y rediga que es católica, apostólica y romana. Ya por sus venas corre sangre filosofal de Tao judía de verdad. Así que salga a otro lugar del cosmos el día que Dios quiera y todavía salga declarándose como católica. La ley cósmica no lo registra así, porque una cosa es lo que la materia conceptúa que sea y otra cosa es lo que ya corre por sus venas debido a las lógicas que han entrado por sus oídos y que inconscientemente en el nivel de conciencia más superficial en forma inteligente rechaza lo que ya corre por su sangre y está dentro de su genética, pues le recuerdo que la palabra de Dios es como espada de dos filos. Dice la Biblia que penetra hasta los tuétanos de los huesos. Hoy diríamos que esa palabra es llevada auditivamente a los múltiplos y centros pensantes que se encuentran en los genes que corren por la sangre. Y eso detecto en los siguientes mensajes que ha transmitido después de nuestra conversación. También he oído los ásperos mensajes que mis hermanos Tao judíos de verdad le han contestado, y por eso le digo una vez más, de las tantas que le he dicho, perdóneles, ya que es el fruto de su dolor, y sus palabras son el alarido desesperante de lo que el Opus Dei, los misioneros de Yarumal, los caballeros de Colón y el resto de dependencias del Vaticano, lo sabe usted, hermana, y es muy posible que al leer u oír estas palabras, usted, hermana Claudia, diga, ¿por qué culpa tanto al Opus Dei? Cuando el fundador de esta institución no fue el que ordenó hacer eso. Ante esto, considero, hermana Claudia, que él llevaría a efecto sus aciertos o sus errores en sus días, y ni usted ni yo podemos demostrar las internas intenciones con que fundó esa institución, y en este caso hablando de mí, Sparwell, ni siquiera estoy reclamando, estoy pidiendo a usted que disculpe a las víctimas que en su intenso dolor pueden llegar a transmitir frases ofensivas. Si es que así fuese considerado el quejido que produce el dolor, un dolor más intenso que el mismo dolor de la muerte, porque aún después de una década, ese dolor no se ha calmado. Y usted, que su profesión, hacia donde ha dirigido su especialidad, es para aliviar el dolor a sus semejantes. El dolor no tiene idioma, el dolor no tiene política, el dolor no tiene religión, el dolor es ajeno a todos estos conceptos humanos. Estos conceptos humanos son los que le producen, son los que lo producen, no porque la religión haya sido creada para producir dolor, todo lo contrario, es para dar un alivio de esperanza a los desesperanzados. Muy bien, bájala un poquito. Vamos a mirar aquí unas de las imágenes, o pocas imágenes,
que ubicó el venerable Dahan Laker y dice: este es el resultado de un allanamiento legal a una comunidad indefensa. Entonces podemos ver en qué condiciones dejaron nuestro templo. Aquí podemos ver las grandes destrucciones, mieles, pólenes, que es con lo que nos sustentábamos, de todos los productos apícolas. Estas son las formas en las que quedó el templo vegetal Sacro Aquarius, una forma degradante y desgraciada, porque así nos dejaron en la inopia, venerables seres, y gratísimas a los Elohines nos estamos levantando y seguimos para adelante. Ahí tienen la página para que de una forma mucho más detenida sus mercedes puedan ir mirando, y a todos los que están entrando a esta doctrina pueden meterse a esta página y allí mirar en qué condiciones nos dejaron, aunque estas son unas fotografías que son ínfimas para la realidad de los hechos. Por eso le digo, hermana Claudia, perdónenos, discúlpenos por nuestros quejidos, que pudieran llegar a ser ofensivos a usted, pero usted como mujer, sea que tenga hijos genéticos o no los tenga, la naturaleza de la mujer es ser considerada ante el dolor ajeno que el hombre. Quizá por eso Dios puso una mujer, la cual fue usted, para, por medio de usted, hacer llegar nuestra queja al Vaticano. Es muy posible que al leer estas palabras usted piense y diga: ¿y por qué todo esto se lo culpan al Vaticano? Y vuelvo y le repito, perdónenos, pero sabemos que con plenitud quien hizo la invasión al templo vegetal Sacro Aquarius, sabemos con plenitud quienes desaparecieron a miles de nuestros hermanos, pues los que practicaron la invasión al templo no llevaban un aviso o escarapela diciendo Opus Dei, pero un miembro de los misioneros de Yarumal, que fue introducido por el Vaticano en el templo, el cual, en forma muy audaz, astuta e inteligente, se hizo titular con una cantidad de cargos teológicos dentro del monasterio, obteniendo tanta confianza con los taojudíos de verdad, que fue director de coros en el templo, el cual le transmitía datos continuamente al Vaticano de las actividades religiosas que se llevaban a efecto en el templo, y también de las actividades laborales y profesionales que se les enseñaban a las monjas y a los monjes. Inocente e ignorantemente, nadie desconfiaba de ese hombre, porque astutamente era uno de los más consagrados a la doctrina en todos los eventos religiosos. Era preferido porque tenía una muy buena preparación académica, mas ese muchacho le fue encomendado dirigir un grupo del Opus Dei que estaba infiltrado en el templo, entre ellos unas mujeres jóvenes. Bueno, vamos a hacer aquí un paréntesis. Y vamos a aclararle a la señora Claudia de Fátima que ella en otro comunicado, ella envía y dice que no sabe quién es Serna. Serna es la criatura de la que Sparwell, la venerable Sparwell, está hablando en estos momentos. Este ser vino aquí al templo y vino como un ser de la cosa más inocente. Se logró meter de una forma en los corazones de todos los monjes, porque él fue preparado desde los 6 años por el Opus Dei. Cuando él confesó todo esto, cuando más adelante la venerable Sparwell habla de todos los robos que él perpetuó aquí en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Entonces, desde los 6 años él fue preparado en esta misión, y directamente lo prepararon para que ya él vino a la edad de más o menos casi unos 18 años más o menos tenía él, ya preparadito, ya listo por la iglesia ramera, la iglesia católica, para que se introdujera acá con otro tipo de mujerzuelas para hacer los vejámenes que hicieron y la forma tan degradante que fue terrible
La verdad me causa demasiado dolor tener que hablar de estos temas tan terribles porque fueron épocas muy dolorosas para nosotros los monjes. Ya podrán imaginarse para nuestros maestros semejantes vejámenes de los que hablaron y dijeron. Bueno, entonces vamos a ir haciendo unas pequeñas pausas para que así los seres que están viendo y oyendo puedan ir entendiendo el hilo que quiere emitir nuestra gran hermana Sparrow. Entre ellos, unas mujeres jóvenes que fueron preparadas para que ingresaran a la doctrina taojudía de verdad, con el propósito de acusar al venerable maestro Kelin Zeus que él las estaba violando, las cuales eran unas 12 o 15 mujeres, casi en edad adolescente, que fueron preparadas para ingresar al templo y denunciar ante la comunidad y ante quien las oyera, que ellas estaban siendo violadas por el director general de los taojudíos de verdad, y así poder justificar una incriminación contra nuestro guía, Kelin Zeus Induceus. Este miembro de los misioneros de Yarmay fue el encargado de la preparación de esas mujeres para así poder lograr una incriminación perfecta. El proyecto que tenía ese individuo y la orden que le habían dado era robar con técnicas tan precisas para el robo, que en mucho tiempo, más o menos una década, no fue descubierto los robos que aparecían. Dichos robos eran atribuidos a los huéspedes que llegaban o a cualquier criatura que presuntamente se suponía que pudiera haber sido, pero no se tenía en duda a este individuo por ser un hombre muy consagrado a la doctrina. Bueno, hacemos otro paréntesis acá. Él, cuando fue cogido haciendo un robo de los más grandes que él hizo, sea hacerlo, y que fue mandado por el Opus Dei a meterse como monje acá, aparentar ser un monje casto, puro y limpio, él contaba que él hacía, bueno, porque el tipo era un mago negro o un brujo negro terrible. En el Opus Dei le enseñaron a hacer prácticas aberrantemente terribles y negras y oscuras. Y él contaba cómo hacía una práctica de magia negra con unas velas y el semen, para él poderse desaparecer y así llevar a efecto la cantidad de robos que hizo en el templo y no ser descubierto en esos días. Entonces, como Dios siempre tiene su misericordia con esta clase de criaturas y la tendrá, pues dejó y dejó a ver si algún día se llegaba a arrepentir, pero se llegó el día en cogerlo o atraparlo, y ni sus magias negras que le enseñaron en el Opus Dei pudieron hacer nada para poder ver ya el último robo de los más grandes que hizo en la obra de Dios, y así poder ser capturado este mal elemento en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. Él contaba que hacía un ritual con unas velas negras, y después de que hacía ese ritual o esa magia negra, le sacaba semen, él botaba su semen y se lo regaba a esas velas. Después hacía algo más con ese semen y así se volvía invisible. Así podía perpetuar todos los robos en el templo habidos y por haber. Él fue uno de los que le lanzó una granada al venerable maestro Samael para matarlo. Él fue uno de los que envenenó más de 67 veces al venerable maestro Kelin Zeus, junto con todos los secuaces que estaban acá en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, tanto hombres como mujeres. Este fue Serna, señora Claudia de Fátima, un amigo, un colega de su institución, el Opus Dei. Bueno, vamos a continuar. Muy consagrado a la doctrina. Bueno, este es Serna, para que nos quede claro de quién está hablando Sparrow. Muy consagrado a la doctrina, pero un día fue descubierto perpetrando un gran robo. Entonces las mujeres que habían sido preparadas para incriminar al maestro Kelin Zeus, algunas de ellas tuvieron miedo y confesaron quién las había contratado y para qué, y el mismo individuo, en vista de eso, pidió perdón y confesó
que todos los dineros que se había robado del templo habían sido depositados en cuentas bancarias del Opus Dei, puesto que de esos dineros él solo recibía un buen porcentaje, ya que el pago que le hacía el Vaticano, lo que robara un porcentaje, era bonificación para él. Ese mismo individuo confesó haber preparado esas meretrices para incriminar al maestro. Él mismo dijo los motivos por los cuales frecuentemente el maestro Kelium Zeus y el maestro Samael resultaban envenenados. Ese mismo criminal dijo que el Opus Dei había envenenado al maestro Kelium Zeus 67 veces y misteriosamente no se murió. Bueno, quiero contar también otro relato de cómo fue que se cogió este individuo. Resulta que nuestro venerable maestro Kelium Zeus, siempre que alguien, un monje, iba a salir, él nos daba la bendición de una forma muy hermosa. Nos bendecía, nos soplaba la mollera, nos arrodillábamos ante su presencia o ante la presencia de nuestro venerable maestro Samael. Nos hacía unos pases magnéticos muy hermosos, donde con esta bendición él nos protegía de todo mal y de todo peligro. Era muy hermosa la bendición que recibíamos de ellos. Siempre los monjes se la pedíamos para que todo nos saliera muy bien al salir a las ciudades o a donde tuviésemos que ir, o ya sea de bendición evangelística. Cuentan muchos monjes antiguos que hoy desgraciadamente ya no están, debido a todo lo que la venerable Magda Sparwell nos ha relatado. Este tipo, Serna, él tenía que ver mucho con la música, porque él era un músico, tenía varios instrumentos musicales y lo mandaban a hacer muchas labores con equipos, con instrumentos musicales. Un día, él le pide la bendición al maestro y cuentan quienes estaban ahí que le dio una bendición totalmente diferente a como se la daban a los monjes que salían. Y el maestro le dijo, claro, y el maestro le sonrió. El maestro ya sabía que este individuo estaba perpetuando esta desgracia de acontecimientos en el gran templo vegetal Sacro Aquarius. El maestro no era ciego, porque me acuerdo que el venerable Pitagedol un día, en algunos tiempos difíciles acá en el gran templo vegetal Sacro Aquarius, por causa de Serna que había desvalijado las arcas de Dios durante tantos años, llega y dice Pitagedol al maestro. El maestro le dice Pitagedol al maestro, Repro, porque él se llamaba Repro, me dio, que es el mismo Serna, me dio un dinero para los marranos, ¿lo puedo utilizar? Y entonces le dice el maestro, sí. El maestro le dice, sí, aunque es robado, pero sí. Entonces, el maestro ya sabía, solo que estaba esperando que esta criatura se arrepintiera. Entonces, Pitagedol va donde Repro, o sea, donde Serna, y le dice, oiga, que usted se robó este dinero. No, ¿cómo se le ocurre? Yo no he robado nada. Y eso se quedó así. Ya más adelante, cuando este tipo va a salir y le pide la bendición al maestro, el maestro le dice, claro, yo se la doy. Y se para el maestro de donde estaba sentadito y va y le da la bendición, o la maldición más bien. Ahí fue donde ya lo pescaron. Entonces ya era su momento, ya no había más prórroga, ya no había más crédito de arrepentimiento. Y cuentan los que estaban presentes que él estaba parado y él le hizo unos pases magnéticos, y en el instante que terminó de darle la maldición, porque no fue una bendición, él se desplomó. Y sí, se desplomó y cayó al piso, caído. Entonces eso le impresionó mucho a los presentes. Y así, de esta forma, pasados unas cuantas horas, se conoció de él lo que se tenía que conocer, que él le pagó a unas aljabas con unos dineros
que estaban marcados por un aljaba. ¿Cómo la ven? Y ahí se dieron cuenta que él era uno de los ratas o ladrones del templo de Quetzalcóatl más audaces. Y ahí empezó ya y se descubrió quién era el que robaba en el templo de Quetzalcóatl. Entonces, después de esa maldición que le hizo, o ese pase magnético que le hizo nuestro padre Jaque Zeus, fue donde él ya se descubrió como ladrón, y hasta ahí llegó ya su aspiración a querer seguir robando y haciendo lo que venía haciendo aquí en el gran templo de Quetzalcóatl. Fue realmente el maestro Kelin Zeus el que ya le paró. Hasta ahí fue y ya, no fue una bendición. Ahí fue donde ya él lo cogió en sus manos, en su poder, y nos mostró quién era este tipo. En forma física y en forma humana nos mostró, porque quizás el maestro hubiese podido decir, él es un ladrón, él es un miembro del Opus Dei, y humanamente a muchos les hubiese quedado muy difícil creer, porque él era de los hombres que veía a alguien menestido y iba sacando sus 50, sus 40, sus 20,000 pesos y les iba dando. Y entonces para muchas criaturas era difícil de creer que el famoso Serna, el tañidor, el cantor del templo, fuera a hacer semejante cosa tan terrible. Por eso Dios siempre espera y espera y espera y sigue esperando en ese arrepentimiento de esa criatura, por más peor que sea. Siempre va a ser así. Y así de esta forma fue pescado este terrible y oscuro personaje. Un terrible mago negro era lo que había ahí. Más adelante quizás se van a dar cuenta de otra cantidad de vejámenes que él mismo confesó. Él mismo lo confesó cuando ya fue cogido con las manos en la masa de cosas atroces. Él cuenta lo que le echan a las hostias, las que muchos de ustedes y nosotros nos comíamos cuando éramos católicos, pero que gratísimas a Dios no lo somos, gratísimas a nuestros maestros, Kelin Zeus, Induceus, Samael, Joab, Torreor. Él cuenta una cantidad de porquerías que le echan a las hostias, a el vino que se toman los que van a misa. A las hostias las infectan, las llenan de semen de homosexuales, señores. Tengan mucho cuidado con lo que están comiendo, venerables seres, porque realmente la Iglesia Católica es magia negra de la peor podredumbre que haya existido sobre esta tierra. Pero vamos a continuar con la lectura. Yo estaba de muy corta edad, porque aquel tiempo cuando sufríamos la angustia de los tantos envenenamientos de nuestros maestros, ya que al venerable maestro Samael en forma constante lo envenenaban, queriendo así matar por ese sistema a nuestros dos guías. Los efectos de esos envenenamientos, siendo muy malos contra la salud de nuestros maestros, daban como resultado un impresionante aumento de la feligresía. Al ver que los habían envenenado y habían estado al borde de la muerte y continuaban vivos, las gentes se admiraban de ese magistral poder que Dios les dio, pues la cantidad de falsos taoístas que había en el templo, mas esas mujeres ya dichas se encargaban astutamente de suministrar los venenos. Hay un envenenamiento que si yo no supiera quiénes son nuestros guías y qué es esta doctrina, no creería eso como cierto. Y es que al maestro Kelin Zeus, en una prueba de laboratorio, fue descubierto que lo que le habían suministrado había sido cianuro, ante lo cual fueron rectificadas esas pruebas, pues clínicamente hasta hoy no se conocía que a un ser humano le hayan suministrado cianuro y haya continuado vivo. Esto se lo cuento, querida hermana, no con el propósito que lo crea. Yo misma, Sparrowell, duré mucho tiempo pensando si esto sería cierto, ya que la historia no registra a alguien
que haya ingerido o le haya sido echado en su cuerpo cianuro y viva. Pero no desconozco el poder de Dios. Cuando el profeta estaba en el campo con alguna cantidad de jóvenes de las escuelas de los profetas, tomaron un hacha prestada, la cual llevaron para cortar leña, y cuando fueran a cortar la leña para preparar los alimentos, junto a un río, al joven que estaba cortando la leña se le zafó el hacha y se fue al fondo del río, y el profeta hizo flotar el hacha. Por si usted, querida hermana, quiere saber dónde se encuentra este hecho, está en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos 5 y 6. Pero para más claridad suya y para quienes lo oigan, se lo voy a transcribir, el cual dice así: y aconteció que derribando un árbol, cayósele el hacha en el agua, y dio voces diciendo: ¡ay, Señor mío, que era emprestada! Y el varón de Dios dijo: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y echólo allí, e hizo nadar el hierro. Querida hermana Claudia, por aquellos días, aunque yo estaba muy niña, pero gratitudes a Adonai, siempre he sido buena estudiante y comprendo con buena facilidad lo que debo de aprender. Y como ser humano que soy también, me sorprenden mucho las dudas, porque pensaba respecto a lo que conozco y entiendo. El cianuro es un paralizador de neuronas que suspende de inmediato la actividad cerebral. Bueno, y todo lo demás, usted, doctora, ya lo sabe. Entonces, me fue muy difícil creer eso, y tuve que hacer muchos escudriñamientos en la Torá para ver si esto pudiera haber sido verdad. Y me decía entre sí: si esto es verdad, ¿qué sucedió así? Gozo el privilegio de tener un maestro que en realidad es el enviado de Dios, y en la medida que fui descubriendo cosas similares en la Torá y demás libros de los que los hebreos escribimos, descubrí también casos de ingestión de veneno, y que un enviado de Dios impidió que... Descubrí también casos de ingestión de veneno, y que un enviado de Dios impidió que ese veneno matara una cantidad de gente, como así está registrado en Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 38 al 41. Y Eliseo se volvió a Gilgal. Había entonces grande hambre en la tierra, y los hijos de los profetas estaban con él, por lo que dijo a su criado: pon una grande olla y haz potaje para los hijos de los profetas. Y salió uno al campo a coger hierbas, y halló una como paramontes, y cogió de ella una faldada de calabazas silvestres, y volvió y cortólas en la olla del potaje, porque no sabía lo que era. Echóse después para que comieran los hombres. Pero sucedió que comiendo ellos de aquel guisado, dieron voces diciendo: varón de Dios, la muerte en la olla. Y no pudieron comer. Él entonces dijo: traed harina, y esparcióla en la olla, y dijo: echa de comer a la gente. Y no hubo más mal en la olla. Al leer este hecho, me convencí que si podía ser posible que al enviado de Dios, Kelium Zeus Induceus, le hubieran hecho ingerir cianuro y continuar vivo, eso me hizo reafirmar definitivamente que de quien estaba aprendiendo a servir a Dios era la misma presencia de Dios en su enviado.
Esto también le sucedió a miles y miles de seguidores de estas enseñanzas. Después de cada uno de los 67 envenenamientos, la gente convencida del poder de Dios se aumentaban cada vez más. Las meretrices que el trabajador de los misioneros de Yarumán ubicó en el templo, las cuales, según las palabras de este individuo y según las palabras de ellas mismas, habían sido preparadas por el Opus Dei. Este suceso de confesión de las más o menos 15 meretrices que fueron preparadas por el Opus Dei para incriminar a los maestros de abusos sexuales con ellas. Cuando fue descubierto ese individuo, algunas de esas mujeres tuvieron miedo y confesaron que en el templo había agentes trabajadores del Opus Dei, pero que no podían decir quiénes eran, ya que temían por su vida. Esto por cuanto a este individuo le descubrieron un robo muy grande de los tantos robos que había venido perpetrando en asocio de los demás integrantes del Opus Dei. Pues confesó ser de los misioneros de Yarumán, confesión que hizo preparándose como un hombre muy arrepentido de estarle trabajando al Vaticano. Y en vista de ese arrepentimiento falso, engañoso, mentiroso, se animaron los trabajadores, se animaron las trabajadoras del Opus Dei para presentar su arrepentimiento. Y en ese arrepentimiento confesaron que el maestro nunca les había hecho vejamen alguno o irrespeto sexual alguno, que habían sido preparadas por el trabajador de los misioneros de Yarumán y los miembros del Opus Dei, que las habían traído al templo para que en forma fingida cumplieran todos los reglamentos doctrinarios de la doctrina taoísta y publicaran que los maestros eran unos rufianes corruptores de menores que se aprovechaban de las señoritas que llegaban interesadas en conocer la doctrina. Bueno, vamos a hacer aquí también un pare para explicar un poquito de lo que hace el Opus Dei. El Opus Dei, ellos siempre quieren desvirtuar las demás filosofías o las demás religiones, y eso hicieron acá con una cantidad de niñas que mandaron, pero eran terribles demonias, y eran unas meretrices, eran bravísimas. Ellas fueron las Scoopers, para que nos quede muy claro eso. Scoopers, ¿por qué? Por la cantidad de mentiras, engaños y pestes que hablaron de nuestros maestros. Pero aquí ya la venerable Sparwell nos está aclarando una cantidad de cosas que ya nos vamos a ir empapando más y más y más y más de lo que hace el Opus Dei, de la cantidad de prostitutas, meretrices que van recogiendo, las van preparando desde muy niñas y después se las envían a las diferentes instituciones, y así ellas van es a la cabeza. Ellas nunca van a la feligresía, no, ellas tiran es a la cabeza, a los jefes, a los que dirigen, y así por eso han sido desvirtuadas una cantidad de religiones sobre la tierra, porque han hecho quedar a los pastores como si fueran rufianes. Ellas quisieron hacer esto, o el Opus Dei quiso hacer esto aquí en el templo, pero aquí sí les fue muy difícil, porque lo que tenemos nosotros son los enviados de Dios con cuerpo físico en la tierra. Bueno, continuamos con la lectura. Ellas confesaron que a ellas les había sido fijado un sueldo para llevar a efecto este trabajo difamatorio. Por eso lo estaban haciendo, y que habían sido convencidas de la doctrina, más la equidad y la justicia de los maestros, y que aunque las habían preparado para no doblegarse ante cualquier enseñanza protestante, las que confesaron su delito dijeron que no se sentían capaces de cometer ese crimen contra los maestros, y pidieron que por favor oraran por ellas, para que Dios no las castigara por haber caído en esa terrible debilidad de hacer como Judas,
vender a Cristo por dinero que inclusive no les habían pagado todavía, ya que el pago se lo hacían después de ver los efectos de su trabajo. Nuestros hermanos los monjes les preguntaron que cómo las habían programado para sobrevivir en la práctica de ese infernal trabajo, y ellas confesaron que no necesitaban dinero para comer, porque la alimentación se la regalaban en el templo, y que si podían robar sin ser descubiertas, de ahí tenían todo el dinero que quisieran para comer, para vestir y demás necesidades personales, que ese dinero era de ellas, motivo por el cual el trabajador de los misioneros de Yarumal, junto con los miembros del Opus Dei, practicaban frecuentes robos en el templo, robos del dinerito que pagaba la gente por alimentación, venta de artesanías y otras cositas que se vendían en el templo para poder los monjes sobrevivir, ya que como usted sabe, hermana doctora, la única religión que tiene concordato de recibir dinero constantemente de los gobiernos es la Iglesia Católica. Nosotros los judíos de verdad no tenemos ese privilegio, y fuera de que no tenemos ese privilegio, el Opus Dei y los misioneros de Yarumal nos robaban constantemente los dineritos que se recaudaban para sobrevivir. El propósito de todos los miembros del Opus Dei, de los cuales descubiertamente solo supimos de uno, el que desde muchos años atrás se había ubicado en el templo como cantor del templo, el cual se encargó de ir guiando a los demás miembros, tanto de los misioneros de Yarumal, de igual forma del Opus Dei y de otras entidades siniestras de la Iglesia Católica. Ese individuo trabajador de los misioneros de Yarumal, según los datos de él mismo en su presunto arrepentimiento por ser tan antiguo en la doctrina judía de verdad, tomó como base ese factor de conocimiento para que los judíos de verdad creyeran que dentro de la doctrina se había torcido. Pero él mismo después confesó cuando le fue descubierto que la cantidad de millones del trabajito de los mismos monjes, que era para el sostenimiento y necesidades de ropa y alimentos, en el robo que hizo en casi 2 décadas, le compró una casa a la familia, solo con el porcentaje que el Opus Dei le dejaba como propina o bonificación de los robos que hacían. Bueno, este sermón se aclara. Ante lo cual los maestros le perdonaron su delito. Bueno, ante esto, así es. Los maestros le dieron a él la oportunidad de arrepentirse y él dijo que no. ¿Cómo la ven? Los maestros le dijeron a él que le daban toda la oportunidad de la vida para que se arrepintiera de todos los males que él había cometido, y profundamente dijo que no, que guardaba su fidelidad al Vaticano y a su Papa, o sea, al tubérculo Karol Wojtyła por aquellos días. Entonces, continuamos con la lectura. Ante lo cual los maestros le perdonaron su delito, mas yo, Sparwell, no le puedo garantizar, doctora, que Dios se lo haya perdonado. Lo que sí es que los maestros lo trataron con tanto amor que no le cobraron, no le pidieron un solo peso del robo perpetrado entre él y sus colegas, los miembros del Opus Dei y otros misioneros de Yarumal, que él dijo que estaban infiltrados en el templo, pero que si él decía, el mismo Opus Dei lo mataba. También el mismo individuo confesó que no solo él era el que estaba robando,
que las mujeres que habían preparado para que dijeran que los maestros las estaban vejaminando sexualmente, también estaban robando, ya que las tontas que se asustaron fueron muy pocas, según las palabras de él, porque las otras continuaban llevando a efecto su trabajo. Doctora, estimada hermana, en ninguna manera la estoy culpando a usted de la atrocidad de estos hechos, ya que su espíritu, su alma y de pronto sus seres no están al nivel de esta bajeza de los que trabajan por las dependencias del Vaticano, siendo que estos datos son dañinos y que no pertenecen a la historia de los siglos pasados. Son hechos vividos en nuestra propia carne, teniendo en cuenta que le hago una claridad, doctora, que yo personalmente no presencié esto, pero sí fue practicado estando yo dentro de estas enseñanzas, y mis padres me transmitían estos datos en forma continua. También le aclaro, hermana doctora Claudia Alejandra de Fátima, nunca he sido monje, pero ningún día dejo de oír lo que emiten las emisoras taojudías de verdad. Siempre me mantengo enterada de todos los hechos, sucesos que ha acontecido desde mi niñez. Gracias a Dios, tampoco soy monje exiliada, pero sí entiendo con muy buena claridad el sufrimiento de mis hermanos taojudíos de verdad, los que tuvieron que abandonar el templo para salvar sus vidas, y todavía no se reponen nuestros sentimientos de la angustia por los miles de monjes que fueron desaparecidos en esa invasión, y los miles de monjes que hoy se hallan exiliados para salvar sus vidas. Esta no es una acusación contra usted, doctora, porque puedo estar casi segura que usted no estuvo en la invasión del templo, pero sí la entidad en la que usted se formó, a saber el Opus Dei, según sus palabras, causó gravísimos desastres durante casi 2 décadas, hasta esta actualidad, donde tampoco se han retirado los malignos manejados por el Vaticano. Pues curiosamente, después que usted entró en diálogo rechazante por la queja, no por la acusación, es por la queja, por el grito lanzado al mundo, por el daño que nos ha hecho el Opus Dei, brazo criminal del Vaticano, que fue quizás su padre académico o su padre teológico en defensa a esa entidad. Usted, doctora, como es relativamente natural, salió en defensa de quien la formó, ya sea en el bien o en el mal, creyendo más que fue formada en el bien, ya que según sus palabras, lo que usted practica es el bien, siendo vergüenza con usted, hermana, quejarme. Siento vergüenza con usted, hermana, quejarme. Pero vuelvo y le repito, el Opus Dei no está muy contento con lo que por estos días le estamos contestando a usted y las demás instituciones armadas del Vaticano, ya que el templo estuvo en una relativa media paz en los últimos años transcurridos. Pero desde que comenzó el diálogo con usted, el Opus Dei, que conjuntamente con el paramilitarismo, así como lo hicieron en los tiempos de la invasión del templo, y después, tan pronto comenzamos a contestarle a usted, ya comenzaron a aparecer grupos armados en los derredores del templo. Los anteriores invasores y fustigadores que antes llegaban al templo, algunos de ellos mismos confesaron
que tenían orden del Opus Dei y algunas otras órdenes emitidas del Vaticano para pedir a las fuerzas militares del país para buscar esos criminales taoístas. Según ellos, palabras concordantes con las mismas meretrices que estaban trabajando en el templo para incriminar a los maestros, y que algunas de ellas mismas, como ya le dije, confesaron que eran los miembros del Opus Dei quienes las pusieron a hacer ese trabajo, cuyo propósito era demostrar públicamente que los maestros andaban violando jóvenes. Y en realidad no me parece muy extraño, hermana Claudia, que ahora que usted ha lanzado su defensa verbal, el Vaticano, utilizando el paramilitarismo por estos días, esté atacando con armas los entornos del templo. Así es, en estos días estamos sufriendo una cantidad de cosas aquí en el templo. Hay una cantidad de criminales llamados paramilitares alrededor del templo, que ya cogieron a una criatura de la zona, la torturaron y la mataron. Porque según ellos vienen para acá, para el templo, y les dicen a los campesinos que no les digan que ellos están por acá, o sea, que no nos digan a nosotros. Y como dice la venerable Sparwell, curiosamente, después de que se le ha hecho todos estos ataques a la bestia, a la ramera, aquí con el levantacierto como en el Tao, aparece nuevamente esta sombra oscura, negra, brotada de los infiernos, que son los paramilitares. Y así los tenemos alrededor del templo. Pero aquí estamos con Dios y con nuestros Elohims. Ellos son los que nos cuidan, nos guían y nos protegen. Y ahí vamos al frente, haciéndole frente a esta guerra. Ojalá, hermana Claudia, que tengamos la oportunidad de seguir dialogando y que a mí, Sparwell, no me toque escapar del país donde vivo con mis padres y donde estoy estudiando, no tenga que escapar y exiliarme en algún lugar para que el Opus Dei no haga lo que hizo con mis maestros y con mis abuelos, pues ya solo con quejarnos del dolor, del daño que nos hicieron, ya en estos días tienen la intención de callarnos para siempre. Enséñeme, hermana Claudia, ¿cómo debo de querer a estos asesinos para practicar el amor, los cuales ya comenzaron en estos días a asesinar gente en el entorno del templo? No la estoy acusando, estoy obedeciendo lo que usted me pidió, que quería conocer más a fondo de nosotros, y le estoy dando a conocer los hechos más profundos, por ser tan infernales como los que el Opus Dei, los misioneros de Yarumal, según el trabajador de los misioneros de Yarumal y las meretrices trabajadoras del Opus Dei, estaban perpetrando la infernal profundidad de acontecimientos que le he narrado en este comunicado. Honorable hermana en Cristo, no hermana en los misioneros de Yarumal, ni en el Opus Dei, ni la Cosa Nostra, ni en los Caballeros de Colón, ni los Jesuitas y muchos otros. Entidades que fueron identificadas por las mismas meretrices, que se encontraban algunas en la invasión del templo, y que muchas de ellas, al parecer las que se les torcieron al Opus Dei, desaparecieron. Nunca se volvió a saber de ellas. De las otras tengo datos de que algunas que ahora viven muy bien, con grandes comodidades, y tienen hasta cadenas de almacenes, mientras que llegaron al templo casi como mendigas, haciéndose las limosneras, que querían ser taoístas por aquellos días. Pero esta asperidad con que le estoy contando los hechos, no es mi intención ofenderle. Es como ya le dije, darle conocimiento lo más que sea posible
respecto a lo que somos, a lo que nos han hecho los cuerpos misioneros del Vaticano. Pero usted, hermana, es cristiana, así que defensivamente, cuerpos misioneros del Vaticano, pero usted, hermana, es cristiana, así que defensivamente contra los más sublimes niveles de conciencia, recalque en sus escritos que usted es católica, apostólica y romana. Esto lo dicen, hermana, las entidades que la atormentan, pero los más sublimes niveles de su conciencia escriben las hermosas palabras que he estado leyendo, donde habla su alma, donde hablan sus cuerpos de conciencia, donde hablan sus seres, donde habla Dios en usted, donde habla usted de ese Cristo, que yo también creo que más adelante tendremos que dialogar para que usted me enseñe de ese Cristo y yo enseñarle también de ese mismo Cristo. Y vuelvo y le digo una vez más, ojalá que nuestros diálogos se hagan interminables, porque usted le está hablando al mundo doctrinas preciosas, y es posible que lo que esta su servidora Sparwell haya dicho y continuará diciendo tenga de pronto algunas virtudes de las cuales alguna que otra cosa pueda aprender la humanidad. Y con esto, tanto usted como yo estamos ofreciéndole sabiduría a la humanidad en la práctica y el amor de la libre conciencia, para que cada quien juzgue y encuentre la verdad que le parece estar buscando. Le pido licencia, hermana Claudia Alejandra, que no le había escrito, pero es que tomé consideración del atosigamiento que le han estado produciendo mis hermanos Tao judíos, de verdad, con un escrito y otro, y otro, y otro, y aún otro más. Pero aún así, esto es lo que usted me pidió, y ellos sabiéndolo o sin saberlo, me están colaborando en acatar su petición, para que usted cada vez vaya conociendo con más profundidad y con más altura de nosotros. Perdóneles que de pronto no tengan la finura verbológica o dialéctica que tiene usted y que yo también quisiera tener para exponer cual poesía nuestras palabras, que sean tan dulces que ninguna nos vayamos a sentir ofendidas, y sí que aprendamos mucho la una de la otra, pero que mientras podemos obtener este logro, le pido a usted, hermana, perdón y tolerancia ante las duras palabras de mis hermanos que también quisieran hablar con la suavidad de los ángeles, como usted y yo desearíamos hablar, pero como usted sabe, el dolor de los desastres que el Opus Dei y demás misioneros del Vaticano nos han hecho es intolerable. Y como ya le dije, esto no es historia de los siglos pasados, es lo que en forma fresca nos ocurrió, y que desde niña, cuando supe que esto estaba sucediendo con mi guía, con mi profeta, con mis gurús, con mis maestros, ya que mis padres me levantaron en la doctrina de Dios, y mis libros de texto fueron la Torá, fracciones del Talmud y los demás libros sagrados de los hebreos y judíos, donde una se levanta bajo el temor y el amor de Dios. Y cuánto lloré, hermana, cuando oía que el templo estaba siendo invadido, cuando envenenaron y quemaron las abejas de las cuales vivían los monjes, cuando quemaron y rociaron venenos letales a los casi miles de toneladas de alimento que tenían almacenadas para su subsistencia, cuando envenenaron miles de toneladas de mieles de abejas con el criminal propósito que los monjes comieran de ese veneno y murieran, de lo cual, por este motivo, algunos ya no existen
y otros están sufriendo las terribles consecuencias del veneno que se comieron. Mas el veneno que lanzaban las avionetas, no de los gringos, eran avionetas según los datos que nos emitían mismos personajes del Opus Dei, que en medio de lo malo no estaban de acuerdo con lo que nos estaban haciendo. Esto ocurrió en el papado de Karol Wojtyla, del cual mismos miembros del Opus Dei nos dieron a conocer un documento con el cual ordenaba a las fuerzas militares de Colombia que mataran a Kelly Zeus, documento que en la invasión lo tomaron y se lo llevaron para que no quedara registro. Querida hermana, no considere que todo lo que contestan mis hermanos los monjes es contra usted, pues en la actualidad todos la queremos porque se ha convertido en pregonera de estas enseñanzas en el mundo. Así sea en nombre del catolicismo, pero nosotros con el poder que Dios nos ha ofrendado, descubrimos que ajeno a la defensa que hace usted a la Iglesia Católica y al Vaticano, pero reconociendo las maldades que hacen los grupos misioneros, ajeno a todo este torbellino de malas cosas, dentro de usted hay un espíritu muy alineado con Francisco de Asís y muchos otros católicos que han sido ejemplares, quizá ante Dios y ante el mundo. Gracias a Dios que ni usted ni yo estamos sufriendo las penurias del exilio. Y torno a decirle, no soy monja exiliada, ni he sufrido lo que han sufrido mis hermanos. Gratitudes a Adonai, vivo con casi todas las comunidades en casa de mis padres. Vivo con casi todas las comodidades en casa de mis padres y estudio con relativa y plena libertad mi profesión. Bueno, aquí podemos ver la imagen de este demonio tan terrible, de estos demonios, los papas que han estado en estos días, como ser Karol Wojtyla y Hitler. Benedicto XVI, o Maldito XVI, o Veneno XVI. Bueno, que es todo fulminada, el 16. Qué cara de monstruo tan perversa la que tiene. Gracias a Dios que ni usted ni yo estamos sufriendo las penurias del exilio. Y torno a decirle, no soy monja exiliada, ni he sufrido lo que han sufrido mis hermanos. Gratitudes a Adonai, vivo con casi todas las comodidades en casa de mis padres y estudio con relativa y plena libertad mi profesión. Pero lloro cada que me cuentan mis padres que mis abuelos y mis abuelas, mis tíos y mis tías, los mató Hitler por orden del Vaticano, de modo que esto tampoco corresponde a historia de los milenios pasados. Estas son heridas frescas que no han cerrado todavía y que hierve la sangre del alma, clamando a Dios por estos crímenes e injusticias. Mas aún así mis padres me dicen que oremos por nuestros enemigos, para que aunque sean los hijos de los que asesinaron a nuestra familia, descubran que nuestro Dios es el Dios de toda la tierra y sus mandamientos, entre los cuales dice, no matarás. Se abstengan de continuar la línea criminal que practicaron sus padres. Tengo la esperanza que yo pueda hacerle preguntas que usted me conteste y que usted me haga preguntas que yo le conteste, si está a mi alcance contestárselas, y así conozco más de lo que tanto daño nos han hecho, y usted conoce más de lo que hemos de los que hemos sostenido la vida de la tierra desde que fueron puestos habitantes en ella, ya que así fue escrito. La vida de la esfera y de la humanidad existe por los justos que en la tierra haya,
y tengo la esperanza que usted sea uno de ellos, pues veo que ya lo está haciendo y yo continuaré mejorando cada día más. Espero, hermana, que me enseñe cómo debo besar el látigo de mis enemigos, cómo debo de amar a los que desaparecieron a mis maestros, cómo debo de amar a los que tienen miles de monjes exiliados, aguantando hambre, desnudez y necesidades por la pobreza en que han quedado por causa de los cuerpos militares ordenados por el Vaticano, el cual utiliza las fuerzas militares de los países, y en la invasión del templo fueron miembros del Opus Dei en forma directa, como tantas veces se lo he dicho, y mis hermanos tantas veces se lo han dicho. Enséñeme cómo debo de amarlos, cómo debo de bendecir a los que hacen mal. Si la Torá, los rollos sagrados, mis rabinos, mis guías, mis maestros me han enseñado que quien ama el mal no se apartará el mal de su casa o de su alma, y ese mal prevalecerá sobre sus existencias por la eternidad. Bueno, aquí hacemos una pausa por cuanto en la porción que se leyó tengo la esperanza que yo pueda hacerle preguntas, que usted me conteste, y que usted me haga preguntas, que yo le conteste, si está a mi alcance contestárselas, y así conozco más de lo que tanto daño nos han hecho. Y usted conoce más de los que hemos sostenido la vida de la tierra. Entonces ya el día de hoy, esta mañana, llegaron las primeras preguntas que la venerable Sparwell le manda a la señora de Fátima. Entonces lo que continúa es eso. Vamos entonces a dar lectura al comunicado al respecto de las preguntas que hace la venerable Sede Sparwell a Claudia Alejandra de Fátima. Entonces, ubicar el texto correspondiente con la salutación que ha enviado el Elohim Cúmido este día al pueblo de Dios, y también con estas interesantísimas preguntas que van a llevar a efecto. Bueno, venerables oyentes de nuestra emisora La Voz del Tao y aquí presentes, mucha conciencia porque ya nuestra venerable Magda Sparwell le ha enviado las preguntas que desde el día de ayer enviará el comunicado que hoy estamos leyendo nuevamente. Ella le hizo a la venerable señora Claudia Alejandra de Fátima, pero que, como dijo la venerable Sparwell, ya no es de Fátima, es de Cristo. Bueno, vamos a leer el saludo de nuestro gran Elohim Cúmido. Pueblo Tao judío de verdad, presente Cúmido, sea este día de salud, bienestar para todos y todas en este día. He tenido el privilegio de recibir un segundo comunicado de la reverenda Sparwell, dirigido a la señora Claudia Alejandra de Fátima. Su mensaje es el siguiente. Dice la venerable Sparwell: hermana y doctora Claudia Alejandra, Cristo la bendiga. Las tres divinidades cósmicas que conforman el conjunto de Elohines que crearon todo cuanto existe en el cosmos, a saber, el Padre, el Hijo y el Espíritu Sacro, la protejan. Me alegra muchísimo saber que uno de sus nombres ya tiene la adaptación en caste sacro, puesto que el nombre profano es Alexandra, con X, letra que los Tao judíos de verdad no la usamos, y si la usamos es para casos de muerte, por cuanto la letra X significa la muerte. Y qué hermoso que fue cambiada en su nombre por la J, que es una de las letras pronunciadas por Cristo cuando dijo, Viteo Memoradio 5, verso 18, porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra,
ni una jota, ni una tilde perecerá de la ley, hasta que todas las cosas sean hechas. Tengo la esperanza, Magda, Claudia, Alejandra, que las contestaciones o contestaciones que me vaya a dar, que espero que sean contestaciones y no contestaciones, sean con la máxima franqueza, sometidas al juicio de la verdad, sea que estén en su favor o en su contra, pues esa es la enseñanza de nuestro sacro profeta Samael Joab, Vator Weor, que digamos la verdad, esté a nuestro favor o a nuestra contra. Y como ya le dije varias veces, si por defender una institución defiende sus errores y sus maldades, está defendiendo el mal. Y le hago claridad también una vez más, que quien defiende el mal la busca o lo busca. Así fue escrito en los rollos sagrados. Quien defiende y ama el mal no se apartará de su casa. Amiga, querida y Magda, Claudia, Alejandra, esto lo hago porque no quiero que la sobrecoja el mal por defenderlo. Y si es verdad que usted cree en Dios, cree en las palabras que Dios dijo por medio de sus profetas, pues solo una persona incrédula no cree y continúa defendiendo el mal. Le hago claridad de lo siguiente, estimada Magda, Alejandra. Las contestaciones o contestaceles que vuestra merced me dé, no le garantizo que sean aceptadas de una vez. Es para escudriñarlas, y si es usted quien está equivocada, en forma pacífica y tranquila, vamos a descubrir dónde está el error. Pero si soy yo, Sparrowway, la que estoy equivocada, vamos a escudriñar en forma consciente dónde está el error, para fijarnos sobre los fundaciertos básicos de la verdad. Y así podemos descubrir lo que vuestra merced quiere, un conocimiento profundo de lo que hacemos y de lo que somos. Y Sparrowway, le ofrezco un conocimiento supremo de lo que Dios nos manda que hagamos y de lo que debemos de hacer de acuerdo a las órdenes de Dios. La primera pregunta está fundamentada en lo primero que dijo en su primer comunicado, cuya referencia fue un llamado a la conciencia. Primera pregunta, ¿qué es conciencia? Segunda pregunta, ¿cuáles son los fundaciertos o los fundamentos de la conciencia? Tercera pregunta, ¿cómo se le obedece a la conciencia? Cuarta pregunta, ¿en qué forma se le desobedece a la conciencia? Quinta pregunta, ¿Dios maneja la conciencia? Sexta pregunta, ¿qué es violar la conciencia? Por este día, solo estas 6 preguntas, para que me las conteste, no porque no las sepa, es porque en el entorno mundial suyo hay quienes desean saber más de la conciencia, y de igual forma, en el entorno mío, hay muchos que desean conocer muchísimo más de la conciencia. Licéncieme que no estoy hablando de acuerdo a las reglas de la Real Academia Española, que es el idioma que en este momento estamos utilizando, ya que el castesacro está totalmente desligado de las reales academias, porque es una lengua que no tiene reglas, por ser un lenguaje vivo, no muerto, como son casi todas las lenguas. No quiero hablarle con un lenguaje muerto, quiero hablarle con palabras vivas, para que su merced y yo tengamos vida y vida eterna. Primero me contesta las preguntas, y luego de contestarlas, me puede hacer también un listado de 6 preguntas, y así vamos dialogando en forma organizada, para que tanto sus feligreses como los míos crezcan en Dios,
su hermana en la fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Sacro. Sparrow. Bueno, muy bien, entonces estas son las 6 preguntas, estimada hermana Claudia Alejandra. Bueno, vamos nuevamente a tornar a leer estas 6 preguntas, venerable hermana Claudia, para que su merced las conteste de una forma de mucha conciencia. Entonces, vamos nuevamente a leerlas. Bueno, qué temas tan interesantes, eso se está volviendo muy interesante, cada vez crece más la audiencia. Y es muy bueno porque vamos a aprender muchísimo y estamos aprendiendo muchísimo con todo esto. Nos estamos volviendo realmente muy buenos y evangelis. Mucha consideración a las preguntas que envía la venerable hermana Sparrow. La primera pregunta está acertada en lo primero que dijo en su primer comunicado, cuya referencia fue un llamado a la conciencia, que por ser tan importante, con la cual se refiriera nuestra hermana Claudia Alejandra, conciencia. ¿Qué es lo que nos enseñan en este pueblo? Conciencia. Desde que nos levantamos hasta que nos vamos nuevamente a reposar. Es darle siempre luz a la conciencia. Primera pregunta, ¿qué es conciencia? Segunda pregunta, ¿cuáles son los fundaciertos o los fundamentos de la conciencia? Tercera pregunta, ¿cómo se le obedece a la conciencia? Cuarta pregunta, ¿en qué forma se le desobedece a la conciencia? Quinta pregunta, ¿Dios maneja la conciencia? Sexta pregunta, ¿qué es violar la conciencia? Por este día, solo estas 6 preguntas para que me las conteste. No porque yo no las sepa, es porque en el entorno mundial suyo hay quienes desean saber más de la conciencia y de igual forma en el entorno mío hay muchos que desean conocer muchísimo más de la conciencia. Licéncieme que no estoy hablando de acuerdo a las reglas de la Real Academia Española, que es el idioma que este momento estamos utilizando, ya que el caste sacro está totalmente desligado de las reales academias, porque es una lengua que no tiene reglas, por ser un lenguaje vivo, no muerto, como son casi todas las lenguas. No quiero hablarle con un lenguaje muerto, quiero hablarle con palabras vivas, para que su merced y yo tengamos vida y vida eterna. Primero me contestan las preguntas, y luego de contestarlas, me puede hacer también un listado de 6 preguntas. Y así vamos dialogando en forma organizada, para que tanto sus feligreses como los míos crezcan en Dios, su hermandad en la fe del Padre, del Hijo y del Espíritu Sacro. Sparrow. Muy bien, estas son las preguntas que ha enviado la venerable Sparrow. Y vamos a estar muy atentos a las contestas de la venerable hermana Claudia Alejandra en Cristo. Ya no es de Fátima, ya es de Cristo, porque lo más seguro es que su merced se va a volver, y ya como lo dijo la venerable Sparrow, ya su merced es otra criatura después de todos estos diálogos que han venido teniendo sus mercedes dos. Entonces, venerable Dajan Lacker nos dice su merced, ya que continúa. Gratísimas venerable Gavilanzi, a vuestra merced por las lecturas. Ya siendo las 7 de la mañana, damos por concluido el elegido del conocimiento el día de hoy. No se les olvide, a continuación sigue la grandiosísima apertura del evento Kelvin, la fuerza de la sabiduría. Les hacemos una invitación muy especial. Vamos a pedirle el favor al venerable Orajalda que por favor nos eleve la oración al Supremo Hacedor. Y con esta oración terminamos. Gratísimas, no se les olvide dejar sus opiniones en la página de Levantacierto Juvenil, escribir. Los que me han escrito palabras para la venerable señora de Fátima, entonces, que ella no es de Fátima, que sus mercedes le escriban a la señora Claudia, para que sus mercedes también tengan la sabiduría que Dios les ha ofrendado respecto de este tema. Venerable Orajaita, se eleva la oración al Supremo Hacedor y después nos quedamos con el
del ejido de Levantacierto Juvenil, y con esto damos por concluido. Bueno, señores hermanos, ya se terminó la clase, entonces todos nos reunimos en el 600 para Decimos Padre Hakim con el Padre Samadhi Baturo, con los dignarios. por este día más de vida que nos hemos brindado, Ya se terminó la clase. por habernos licenciado a aprender cosas más nuevas en este día. Vamos rápido. Y le pedimos para que seas con nosotros en este día y nos cuides y nos alejes de todo mal y de todo peligro. Y estés con nosotros. Altísimos. Amén. Anunciar. Bueno, todos listos con el trabajo. A la hierba también. Gratísima al venerable Orajaida y la venerable Tecaja, por favor nos ubica el link del Levantacierto Juvenil. ¡El link!